Hola, hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, a partir de que se declaró la contingencia sanitaria en México, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM ha lanzado, no ha dejado de lanzar una serie de actividades, cientos de actividades, bajo el programa Cultura UNAM en Casa. Este curso que hoy termina, El Cuerpo Inquietante, cuentistas fantásticas mexicanas del siglo XX, a mi cargo, forma parte de Cultura UNAM en Casa, desde luego, y de la programación de la Casa Universitaria, de la maravillosa Casa Universitaria del Libro de la UNAM, CASUL. Agradezco muchísimo a Rosa Beltrán, su directora, y a todo su equipo, Brenda González, Eloisa Chávez, que ahora mismo está encargándose de la transmisión. Muchísimas gracias por el espacio. Y les decía que este es el cierre del curso y es un cierre muy especial porque nos acompaña la narradora y académica Magali Velasco Vargas. Magali es autora de los libros de cuentos Vientos Machos, por el que obtuvo el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola, del libro Tordo sobre Lilas y de la antología personal publicada por Norte Estación, Vientos Machos y otros cuentos, así como de un par de libros ilustrados. Bueno, ella es doctora en literaturas romances por la Sorbona de París, y a partir de su trabajo doctoral urdió un libro espléndido llamado El cuento La Casa de lo Fantástico, cartografía del cuento mexicano, del cuento fantástico mexicano, por el que obtuvo el premio Jóvenes Americanistas de Chile. Bueno, también es postdoctora por el Colegio de San Luis y actualmente es directora y docente en la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, su alma mater, por cierto, también. Y bueno, eso es un poquito de lo mucho que es y hace Magali Velasco. Magali, qué gusto, en verdad, qué emoción tenerte, no solo en este curso, con este grupo, que por cierto está ya acá muy atento en Zoom, sino en la UNAM. Rosa Beltrán, Azul, y desde luego yo te lo agradecemos muchísimo, de verdad, bienvenida. Al contrario, Eduardo, y pues muchas gracias. Hola, saludos desde Coatepec, desde la salida desde los alrededores de Coatepec, los saludo. Pues con Eduardo me une, además de las raíces, un gran cariño y también las cuestiones de escritura, oficio, gustos compartidos, lecturas, así que pues estoy muy contenta que a pesar de la contingencia y todo lo que cada uno estamos viviendo con sus complicaciones, pues a través de Zoom y de estas plataformas y de estas búsquedas pues poder seguir trabajando, ¿no? Y poder seguir encontrándonos, me hayan invitado. Así que pues un placer y pues más allá de la invitación, que me hayan incluido en sus lecturas, es un honor de verdad. Espero que podamos compartir en este tiempito, ¿no? No, sí, claro, claro que vamos a compartir, te leímos con mucho gusto, nos encanta lo que haces. Y bueno, la dinámica para quienes nos ven en Facebook va a ser, primero vamos a establecer una charla Magali y yo sobre, bueno, ella es experta en cuento fantástico, además en literatura de frontera, que es algo que me faltó decir. Vamos a hablar sobre eso para redondear lo que ocurrió en el taller, en el curso taller este que hoy termina. Pero también después pasaremos a algo que me interesa muchísimo, que es su creación, su obra cuentística, que es la que leímos y que nos gustó muchísimo y de la que los alumnos también al final harán comentarios y preguntas. Pues bueno, Magali, entonces hablemos primero del cuento fantástico mexicano, o sea, de lo que sabes todo. En este ánimo de abrir el canon, que es algo que tú has hecho desde antes de que estuviera de moda, desde siempre lo has hecho. A mí me interesó en este curso en especial abordar solo las cuentistas del siglo XX y poner atención a sus discursos desde y sobre el cuerpo. O sea, desde como lugar de enunciación, muy a tono con lo que decían las críticas feministas de los 70, ¿no? Pienso también lo que dijo esta autora que tú conoces bien, Adrienne Rich, sobre The Politics of Location, la política de la ubicación, en los procesos de las escritoras, es decir, escribir el cuerpo, escribir sobre el cuerpo como asunto literario.
Entonces, el caso es que leímos a escritoras que yo sé que forman parte también de tu santoral, Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, Elena Garro, Adela Fernández, Inés Arredondo, Beatriz Espejo, y en ellas encontramos textos que desde el cuerpo y desde lo fantástico propician lecturas importantísimas sobre la familia, sobre el matrimonio, la maternidad, temas tabú como el incesto, hay una presencia notable de lo alegórico, de lo simbólico, en fin. Tú que has investigado muchísimo al respecto, ¿qué nos dices? ¿Qué pasó con nuestras escritoras del siglo XX, sobre todo de las del medio siglo? Sí, pues como cualquier investigación, de los que somos académicos, que tenemos formación, tenemos la experiencia de ir encontrando cuestiones y temas que no las teníamos contemplados muy al inicio. Entonces, pues me obliga a remontar un poco a por qué lo fantástico, el gusto de lo fantástico. Y ya era 1996 y tenía que elegir un tema de tesis de licenciatura. Y bueno, uno de mis escritores de cabecera, Sergio Galindo, de Jalapa, Sí. me gustaba mucho su obra, que mayormente es de corte realista, y no sabía yo qué obra elegir. Bueno, total que yo siempre lo cuento como un azar o una cuestión hasta fantástica. Me faltaba un solo libro de él, que era El hombre de los hongos, una novela breve que está ilustrada por Leti Tarragó, nuestra que gran ilustró tu libro, ¿no? sí, Leti Tarragó. Entonces, así como que las conexiones se van situando. Bueno, yo ese libro del El hombre de los hongos no lo tenía, y resulta que en una de mis incursiones por las librerías de viejo de Jalapa, lo encontré en la ya Rueca de Gandhi, que, bueno, en su antiguo lugar, ¿no? Que es Nursuro Galván. Y en cuanto lo vi, lo agarré y dije, esto es una señal. Además, el libro que yo encontré era la edición limitada, que fueron solo 1000 ejemplares, publicados por la editorial de la universidad, pero con pasta dura, y estaban firmados por el autor y por Leticia Tarragó, ¿no? Los dibujos. Entonces, todo apolillado, sin la guardaportada y esto, pero me costó bien poquito. Ese libro ahorita está súper cotizado, me entero yo, porque todavía lo usaba para dar clases y lo fotocopiaba, Claro. ya maldades y medias, ¿no? Hasta que ya alguien me dijo, ¿sabías que ese libro está como en 4,000 pesos? Y dije, no, ya es mi reliquia, ¿no? Bueno, Claro, 4,000 pesos hace como 6 años. Entonces, bueno, yo hice mi tesis de eso, me metí con mucho entusiasmo al tema de lo fantástico. Me pregunté por qué tenemos como la idea de lo fantástico nada más en Argentina, con Cortázar, con Borges, con el uruguayo Horacio Quiroga. ¿Por qué en México no? ¿Por qué se desdeñó? Y bueno, pues eso fue parte de mis preguntas, ¿no? Que no me fui contestando hasta terminar el doctorado. O sea, que empezaron en la licenciatura y terminaron en el doctorado. Entonces, bueno, en el doctorado, que yo titulé Una cartografía por el cuento fantástico del siglo XX, pues me topo ya con la contundencia de prosas de escritoras como las que acabas bien de mencionar, Eduardo, en donde las problemáticas, y ahí si queremos hacer una lectura feminista o no, bueno, las problemáticas ontológicas, y en particular de las mujeres, con un contexto también particular, se van manifestando en estas configuraciones de lo fantástico, ¿no? O sea, a través de una poética, a través de esta poética de lo indecible, ¿no? De las cuestiones que no pueden ser nombradas en voz alta, y que se conectan con ríos subterráneos del inconsciente, del consciente o de los imaginarios. Entonces, pues, no sé, estar tan en contacto, tan cercanamente con las prosas de Amparo Dávila, de Guadalupe Dueñas, de Adela, ¿no? Con todo este universo entre lo real maravilloso, como en algún momento se le encasilló, detenernos y decir, bueno, vamos a ver poco a poco exactamente cuáles son las configuraciones
de estos relatos, ¿no? Y además, bueno, estudiar el género, el cuento, ¿no? Claro, El cuento como un sistema, como algo que el mismo Borges, Cortázar y todos nuestros gurús latinoamericanos que llevaron al cuento hasta sus últimas consecuencias, pues como repensar el cuento y lo fantástico y por qué sí las fronteras del cuento funcionan para lo fantástico, ¿no? Entonces, bueno, creo que Casa Tomada sigue siendo un referente que da ecos a otros relatos posteriores, que El huésped de Amparo Dávila es un referente, o sea, a mí ya me tocó observar o ser testigo de cómo impactó su literatura en generaciones como la tuya, ¿no? Donde hay un rescate, una relectura, una revalorización y una recolocación en el canon. sí. Sí, bueno, y como es eso, la relocalización, y bueno, por fortuna Amparo Dávila es algo que hablamos. Por fortuna a ella le tocó ver al final de su vida, aunque sea, esta vuelta a su literatura que durante mucho tiempo estuvo en sombras y que no pasó así con otras autoras como Guadalupe Dueñas, como la misma Adela Fernández, que hoy no circula. Y entonces, pues bueno, eso ligado al sistema machista, al sistema, al medio literario machista del siglo XX, cuyos ecos perduran hasta hoy, hacen que pues sí, sean, bueno, hace poco ¿te acuerdas de este cintillo infame de una editorial española que reeditó Reencuentro de Personajes de Elena Garro y que rotuló Elena Garro, esposa de Octavio Paz, no sé qué, Bioy Casares, admirada por Borges? Amante de Bioy Casares y Sí, amiga ¿no? de Borges. Amiga de todo mundo. Y entonces, ¿y qué pasa con su literatura, no? Entonces, hay que leerlas y entonces nos encontramos ahí discursos potentísimos, tremendos, de temas que, que no eran abordados de ese modo en la literatura escrita por hombres, ¿no? Es lo que a mí me interesa mucho, que es algo que, por cierto, cito yo constantemente de Rosa Beltrán, que coincidentemente es la directora de Cazul, pero que Rosa Beltrán habla de que esta condición de estar a la orilla del canon también ha permitido de alguna manera tejer una tradición subrepticia que no va de acuerdo con las grandes aspiraciones de los hombres de escribir la gran novela, la novela, y entonces que permiten, y entonces volvemos a ellas ahora en el siglo XXI y encontramos que ya estaban hablando de cosas tremendas como, pues decía, ¿no? Como el incesto, están echando abajo los mitos fundacionales del amor romántico, en fin, hacen muchas de estas cosas. Y yo al inicio quise hablar también con mis alumnos sobre Nelly Campobello como un antecedente justamente a la orilla del canon, ¿no? Porque en el ciclo de la novela de la Revolución no aparece Nelly Campobello porque, claro, lo que se privilegiaba era la novela realista, casi con un interés cronístico, casi con una estructura dialéctica, ¿no? Siempre había un intelectual por ahí hablando y diciendo cosas en contraste con lo que hacía o decía la bola, ¿no? Entonces Sí, Nelly Campobello lo que hace es apropiarse del cuerpo propio y decir lo que pasa en la Segunda del Rayo, en Parral, Chihuahua, en 1916, una cosa así, y decir, pues eso, por ejemplo, a su hermano, dicen las manos de mamá, a su hermano un balazo le voló los dedos, entonces la mamá tuvo que hacer todo un peregrinaje para que lo atendieran. En Cartucho habla de un muerto que ella adopta como propio, habla de un soldado que dice que, me encanta porque es una imagen que se me quedó muchísimo, dice, sus labios se elasticaron, ¿no? Se elasticaron, o sea, ¿qué es eso, no? Y habla de que, bueno, que era una situación de deshidratación, etcétera. Entonces, habla sobre el cuerpo de una manera muy distinta, ¿no? Y habla además, pues desde quién sabe qué, porque eso, lo que hace en Cartucho, pues ella le pone relatos, pero quién sabe, o sea, pues puede ser una novela, puede ser en conjunto, ¿no? Puede ser
Sí. crónica, puede ser un montón de cosas, ¿no? Entonces Bastante pasa esto. moderno, o sea, lo vemos y bastante visionario, ¿no? Desde lo fragmentario, pero a la vez desde la continuidad del relato, ¿no? Sin necesidad de estos cortes o sesgos fronterizos, ¿no? Tal cual. Entonces, ahora que ay, Nelly Campobello es una de mis grandes y yo la releí con otra perspectiva, o sea, una perspectiva de la violencia. Dije, bueno, pues en Cartucho y Las Manos, lo que tenemos ya es estas narrativas, necronarrativas, que es Justo eso te iba a decir. Sí. otro Sí. de mis temas posteriores de lo fantástico, ¿no? De cómo violento, ese norte violento, ese México agreste, ese México bárbaro, a través de los ojos de una niña, ¿no? Pero una niña que no va a ser cualquier niña, ¿no? Una niña que es capaz de crear esas imágenes como la que acabas de dar de los labios, o la de los muertos, los zapatos del muerto como casas abandonadas, ¿no? A mí esa imagen de los zapatos abandonados como casas vacías. Entonces, sí, el desdén, por supuesto, el desdén de la literatura escrita por mujeres, está presente todo el siglo XX. Yo creo que pues los que somos transiglo, que es de transición de siglo, pues ya nos tocó ver como muchas cosas que están cambiando, modificándose. Te puedo decir en mi experiencia, ¿no? Cuando estaba escribiendo mi primera plaquette de cuentos, que mucho tiempo después me di cuenta y dije, bueno, estos cuentitos, los primeros, todos estaban enunciados desde una voz masculina. O sea, la mayoría eran en primera persona y eran personajes masculinos. Y dije, bueno, ¿por qué, no? O sea, me pregunté sobre mí misma, de que ¿por qué? ¿Por qué? Y claro, empecé a escribir con una voz masculina porque era la voz que me permitía ser libre y hablar de sexo y de muchas cosas, ¿no? Entonces, de romper de alguna forma, y era un posicionamiento desde lo masculino, no precisamente por la necesidad de abordar personajes masculinos, sino por la necesidad de posicionarme en un espacio que me permitiera libertad. Y entonces la libertad yo la estaba empatando con lo masculino. Darme cuenta ¿Y de cuándo das este cambio? ¿De qué dices? como a No. los 24, antes de Vientos Machos. Uh-huh. Sí, como a los 23, 24, porque estos cuentos los escribí entre los 18 y los 19 años. Entonces Uh-huh. ya hacia los 23, 24 que ya estaba en París. Creo que ahí me di cuenta, dije, ay, pero ¿por qué no? Entonces ya los cuentos que aparecen en Vientos Machos, hay cuentos que están contados desde una voz femenina o que abordan cuestiones femeninas, ¿no? Uh-huh. Sí, Y bueno, perdón, ¿qué? no, dime. No, y entonces, pero bueno, tiene mucho sentido porque es lo que el canon estaba poniendo en primer plano, ¿no? Y entonces es lo que tú veías y entonces como que, bueno, se vale hablar de estos temas, pero solo desde lo masculino, ¿no? Entonces ya después me imagino que también coincide con tu lectura de estas otras escritoras, que ya te abres o te atreves, o más bien dices, se vale hablar desde otro lado. Por supuesto, porque la formación de la licenciatura, el programa literario que nosotros llevamos, era muy cerrado en cuestión de canon. Entonces veíamos muy pocas mujeres y quizá maestro Mario Muñoz sí nos daba a leer, no quizá, o sea, él sí nos daba a leer mujeres, autoras, pero de ahí estaba de verdad muy sesgado. O sea, lo que era el curso de literatura mexicana se cerraba a los autores, ¿no? Así que yo creo que mi generación de formativa, de licenciatura, pues sí tuvimos un déficit que felizmente creo que estamos subsanando con los que nos dedicamos a la docencia también,
con los programas actuales, ¿no? O sea, de hacer equilibrios y aunque les repatee, que si no hay el mismo número, pues es que es necesario, es necesario. Y yo, Sí, o sea, Nelly Campobello no la leímos en la universidad, porque estaba, imagínate, había que leer La sombra del Sombra caudillo, del caudillo. había que Sí, sí, sí. leer, o sea, no, entonces ganaba. Y tampoco estaba, de las pocas que leímos fue a Inés Arredondo. Rosario En ese momento Castellanos. Inés Arredondo le pasó lo de Amparo Dávila. O sea, en ese momento Inés Arredondo en los 90 se estaba recolocando, se están haciendo muchos estudios, se le abordaba desde el erotismo, etcétera. Inés Arredondo, Rosario Castellano, porque a fuerza Rosario Castellanos. Claro. Pero jamás vimos a Amparo, ni a Guadalupe Dueñas, ni a Adela, ni tantas otras, ¿no? Le digo, ni Nelly. Y Nelly, imagínate que fue, bueno, eh, eh, es eso, como tú decías, una adelantada, o sea, el fragmento, la hibridez, todo eso de lo que hablamos hoy, que pues ya estaba en cartucho, ¿no? Dice Rosa Beltrán en los comentarios de Facebook, nadie ha escrito el imaginario como las cuentistas que han mencionado, Elena Garro, Dávila, Inés Arredondo. Sí, no, bueno, y tú, Rosa, que sabes todo de Nelly Campobello, por el discurso de ingreso que diste en la Academia Mexicana de la Lengua, hablabas justamente de la vigencia de cartucho y la importancia de volver a ella y de eso, de situarla en el canon, en el lugar al que pertenece, ¿no? Oye, Magali, y justo, no creo que se cambió mucho, lamentablemente, en mi experiencia, cuando yo cursé la licenciatura, sobre la lectura de estas escritoras. O sea, sí eran las mismas, eran Rosario Castellanos e Inés Arredondo. Y yo creo que también es una hipótesis, no lo he leído yo en ningún lado, pero no sé si tú qué opines, y eso nos va a dar una puerta de entrada a hablar de tu cuentista, porque ahorita eres tu crítica, pero tu cuentista que me interesa muchísimo. Pero creo que también se tenía mucho que ver, o sea, la presencia de Rosario Castellanos y de Inés Arredondo en los programas y en el medio, con el hecho de que fueran también intelectuales, ¿no? O sea, porque había como una idea muy del siglo XX de que fueran escritoras e intelectuales, o sea, que pertenecieran también a la academia o pertenecieran no sé, a los círculos, ¿no? Porque, bueno, o sea, yo pienso en Amparo Dávila y Guadalupe Dueñas, que no tuvieron una formación universitaria, o sea, fueron autodidactas, eh, asistieron a talleres y todo, y sí tuvieron que mudar, está el asunto del centralismo también, tuvieron que mudarse a la Ciudad de México, pero no fueron universitarias. Entonces, yo creo, o sea, es mi hipótesis, que también eso impactó en las lecturas, a lo mejor no en el momento, porque bueno, estaba el Centro Mexicano de Escritores, estaban ciertas instituciones importantes, el fondo publicaba sus obras, entonces eso les daba visibilidad, pero creo que en las lecturas posteriores fue eso lo que impactó, el hecho de que, o sea, de que no estuvieran ligadas a generar opinión, a generar a eso, estar a cargo de una cátedra, en fin. Entonces, no sé tú qué opinas, ¿tú cómo ves? ¿Crees que tengo razón o estoy disparatado total? No, más que si pertenecían quizá al ámbito académico tal cual, yo creo lo que quizá tú percibías era si tenían injerencia en las esferas públicas, ¿no? O sea, también de presencia política, porque, bueno, no fue el caso de Elena Poniatowska, ¿no? Por ejemplo, que siempre ha sido parte activa de la vida cultural, artística de México y de grupos inevitablemente de poder. Pero fíjate qué pasó con Guadalupe Dueñas, ¿no? Que fue tildada y tachada y censurada por un montón de tiempo por considerarse de derecha. No, y a lo mejor sí era porque su esposo, lo que sea, ¿no? Y lo que ella, pero la literatura también queda relegada, ¿no? Entonces, Y lo que definitivamente pasó con Elena Garro, ¿no? Que la el ley, todo agarro lo que está alrededor de ella es de lo que se habla y no de la obra, y no de la ¿no? obra, exactamente, ¿no? Como este morbo que se despierta en torno, o un Amparito Dávila que por cuestiones familiares y decisiones personales, bueno, ella tiene que atender otras cosas que considera prioridad.
Y bueno, yo creo que ese es el gran drama de las escritoras, no digo de otras creadoras, no sé, pero de las escritoras sí, o sea, sigue siendo un drama el hecho de cómo pues nos impacta para la creación y para también el impulso y la presencia nuestros otros ámbitos, ¿no? Los ámbitos personales. No quiere decir que los escritores, hombres, pues no lo tengan, pero pues es una realidad. Hace unas semanas Rocío Cerón ponía en redes sociales, ¿no? Dice, ¿por qué las mujeres son las últimas de entregar para una antología? O sea, con sus excepciones. Y digo, bueno, es que tristemente a mí me tocó verlo también como organizadora de una feria, ¿no? O sea, tenía que estar detrás Encima. de las escritoras y ellas con razones me decían, es que no puedo porque tengo a mi nieto, no puedo porque tengo a mi hijo y hay que pagar una nana, entonces pues lo que tú me das, que era muy poco de viáticos o de honorarios, pues no me alcanza, ¿no? Para hacer, o sea, sí, problemáticas complejas. Digo, pues es que es una serie de situaciones, ¿no? No es como una. Y sí Claro, me claro. sigue posicionando en desventaja, ¿no? Aún y con todo que puedas decir, ay, pues tú tienes tu sueldo y tú lo que sea, eh, nos absorbe otras cosas, Sí, sí, sí. responsabilidades, más trabajo, no sé. Sí, porque es un sistema, al fin de cuentas, o sea, no se cae de un día para otro, ¿no? O sea, entonces, sí, 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 entiendo. Y el caso de Amparo Dávila es muy importante porque además se nota en ese lapso en el que no deja de escribir, desde luego, no deja de producir, pero deja de publicar, se aleja un poco del medio, precisamente por desempeñar labores que De son cuidadora. de lo doméstico, claro, moverse ahí, que es algo de lo que ella habla en clave fantástica y con un sesgo crítico importante de justamente este papel que se le daba a la mujer, ¿no? Entonces es algo que ella misma vivió también. Entonces sí me interesa mucho también esa lectura, además de contextual biográfica, ¿no? Con estas escritoras del siglo XX tan importantes. Y bueno, ¿tú cómo le haces para hacer todo lo que haces y para balancear tu Magali académica y Magali creadora, además desde el cuento fantástico, cómo lo investigas y luego cómo le haces para producir tu misma cuento fantástico, cómo te deslindas o cómo te adhieres a la tradición, o sea, qué piensas o cómo? Cuéntame. Ok, bueno, en la época de lo fantástico, que fue bastante orgánico, ¿no? Como te contaba desde la licenciatura, y luego lo que vino, que pude eh, entrar a la maestría en la Sorbona y logré una beca primero de jóvenes creadores, que fue lo que me permitió sostenerme durante el año de la maestría. Y después, con mis viajes a México y mi desmadre que traía, pero lo logré, o sea, antes de que entrara el euro, así que fue así como, lo logré con el dinero. ¿Eso qué fue en los En el 2000? 2001, Ajá, ajá. 2001 que me fui, y bueno, no te cuento la de cosas que hacía, ¿no? Después descubrí porque yo andaba entre Francia e Italia, era un desmadre, y descubrí que podía comprar lencería muy barata italiana y venía acá y la vendía los calzones y acá compraba plata y regresaba y les vendía plata y después hice mis tranzas ahí, perdón, pero sí con estos pases de tren, me di cuenta que si no lo enseñabas, pues no te la postillaban y entonces yo seguí viajando. Bueno, así y deshacía. Trabajé de niñera un rato y bueno, lo logré. Y luego ya tuve en lo que me dan la beca del CONACYT para el doctorado y pues ya me seguí, ¿no? Entonces, ese periodo, los cuentos ¿cómo se llama? Vientos Machos, Ajá. pues varios ocurren allá, ¿no? También fue como el impacto de esa Europa de mi imaginario y de lo literario y de pronto pues De tu rayuela.
de mi recuerda que además terminé leyendo en París, porque era un libro que nunca pude entrarle aquí y resultó que allá sí, bueno, decía, ay, qué sangrona, ¿no? En París sí. No, pero porque tenía que leerlo en ese momento de lo que me estaban dando y bueno, fue como increíble. Y pues para mí fue muy fuerte ver las violencias de París, ¿no? O sea, ver el racismo, en Italia ver las suásticas pintadas y en la parte del norte de Italia, ¿no? En Milán, donde estuve viviendo también, o sea, ver los rapados y los neonazis y en París los grupos de conflicto del racismo, la locura fue algo que también me dejó, pero de verdad, o sea, ver a los locos en París, ver tanta gente loca, loca, ¿no? Loca, hablando solos, gritando. No, me dieron mis buenas espantadas, ¿no? 2, 3 veces en tren. Entonces, como que y a la par estaba leyendo muchísimo a Cortázar, estaba leyendo todo lo de teoría fantástica y todo me hacía sentido, decía, claro, o sea, Cortázar tiene razón. El metro estar en el metro es como otra realidad, ¿no? Y toda esta cuestión de la alteridad y de la alienación, o sea, para mí todo me hacía sentido porque yo así me sentía. O sea, yo me sentía todo el tiempo bordeando varias realidades, ¿no? Entre la maravilla que podía ser la ciudad de las luces, en contraste con estas oscuridades, ¿no? Entonces, tanta historia con tanta modernidad. Bueno, creo que fue un momento único. Creo que por ahí leía que todos regresamos a un momento de la vida en donde fuimos nuestros superhéroes, ¿no? O sea, yo nunca haya sido mi superheroína, pero creo que en ese momento estaba yo sola experimentando y aprendiendo cosas muy importantes formativamente hablando, ¿no? Después vino otro registro, que fue ya del regreso a México. Sí, porque ya en Tordo sobre Lilas ya hay un cambio muy importante, ya es Juárez, ya es todo esto, pero... Otra realidad contundente de otras formas de violencia. Yo pienso que estamos acostumbrados o mal acostumbrados nuestro ojo a ver nuestra miseria, ¿no? Ver nuestra pobreza y de pronto pues vamos a otro lado y nos saltan. Y tenemos amigos extranjeros que vienen y se quedan así, ¿no? Y uno ya lo tiene naturalizado. Bueno, en Ciudad Juárez comencé a naturalizar la violencia, ¿no? Fue mi primer acercamiento de ese otro tipo de violencia, la violencia no solo la militar, que me toca toda la entrada durante Calderón, no solo la militar, sino pues las violencias sociales de la frontera, ¿no? Los feminicidios, otro tipo de realidades que los cuentos ya no tenían nada de fantástico, ¿no? Bueno, un poquito, ¿eh? O sea, así como nada, no me atrevería, pero sí hay un cambio muy importante en tu cuento, el cuento que tú practicas. Oye, y mira, Rosa Beltrán dice, el estar como autor al margen del canon nos ha dado permisividad para transitar entre géneros y hablar al escribir desde otro sitio. Eso dice Rosa Beltrán en Facebook. Claro. ¿Tú qué es lo que ya aludía yo al inicio? ¿Tú cómo te sentiste? O sea, pues tú tenías la beca del PON, estabas como extranjera en París estudiando tu posgrado. ¿Cómo ya después de este primer momento en el que tú dices que pues, enunciabas solo desde la voz masculina, ya después, ¿cómo te dijiste, pues ya voy a escribir, ¿qué voy a hacer? Después del doctorado. Bueno, es que la escritura siempre para mí ha sido la forma para entender muchas cosas, ¿no? Entender mi realidad, mis situaciones, la manera que elegí o me eligió para expresar y estoy segura que todos los que escriben, porque no, al final no fui bailarina, no soy música, no soy actriz, entonces pues la escritura me dio la forma, ¿no? La forma y la materia para poder
acercarme y de alguna manera sentirme que pertenezco, ¿no? Porque creo que también es una búsqueda de pertenencia y de libertad. O sea, lo que dice Rosa, al no, sí, que no te constriñe como a hablar necesariamente de ciertos temas, sino que tienes una libertad de hablar de los temas que uno quiere, ¿no? O los que necesitas. Así que Ciudad Juárez, pues así como París fue tan importante, Ciudad Juárez igual me marcó por 5 años. Yo no quería caer como en el lugar común, o trataba de no caer en el lugar común de voy a escribir sobre los feminicidios o sobre esta violencia, pero con una distancia. Entonces, simplemente necesitaba entender la frontera porque ahí vivía, entonces me provocaba muchísima ansiedad varias cosas, ¿no? El no poder caminar una ciudad que creo que es como la conocemos, caminando, entonces esta ciudad es incaminable, no, caminando no llegas a grandes lados, donde vivía se oía, la calle era vacía, estaba vacía, ¿no? No había gente porque todo el mundo se iba a trabajar y yo estaba terminando la escritura de mi tesis, me quedaba sola y se oía el viento como en las películas del oeste y se veían los chamis correr así, y el viento que se colaba por la ventana. Y decía, bueno, ¿qué es esto? ¿A dónde me vine? No entiendo nada. Entonces sí fue como la cabeza como una licuadora. Hablé con la gente pues del norte, al principio cerrada, después se abre y es maravillosa. Entonces yo quería, con Rosario San Miguel, esta escritora maravillosa del norte, le preguntaba de los feminicidios y decía, explícame, cuéntame. Y ella decía, pero no tengas miedo. Le digo, no, no tengo miedo, porque ella me decía, es que a ti no te va a pasar nada. Le digo, yo lo sé, o sea, no que esté exenta, pero entiendo ciertas realidades. Explícame, quiero comprender. Y leí mucho, conocí a colegas de la universidad que eran especialistas del tema y me empecé a meter de lleno. Y pues mi labor académica iba de la mano con lo creativo, o sea, porque me inunda el tema, ¿no? O sea, es como todo. Entonces, este, pues era reproducir o aprender con H en medio un Ajá. poco estas realidades, ¿no? Estas historias, y a la vez estaba yo Sí, maravillada y fascinada con el desierto, o sea, era como otro México. Entonces, bueno, lo bicultural, todo lo que implicaba. sí, qué paradoja. Pero fíjate, en ambos libros, en el momento de, bueno, hablemos primero de, porque para que no se haga un desastre, hablemos de Vientos Machos. Vientos Machos que se divide en 3 momentos, me parece interesante, es un momento francés, luego un momento italiano y luego uno mexicano, ¿no? Pero tanto en ese como en Tordo sobre Lilas está en los personajes, en las atmósferas, este sentimiento de exilio, ¿no? Del que tú hablas, o sea, que tú viviste, que está ahí, pasó a tus personajes y todo esto. Sí. Acá, pues en el curso leímos, por ejemplo, tu cuento sobre el cementerio, ¿no? Usted está aquí, el cementerio y lo fantástico, y ahí también hay una apropiación del cuerpo que me interesa muchísimo, y de un motivo clásico que es el doble, que tú trasladas a algo contemporáneo. Entonces, ¿qué nos cuentas de esto? Por ejemplo, de ese texto en particular. Que usted está aquí. Ajá, sí, Que sí. usted está aquí, bueno, es mi homenaje abierto a Julio Cortázar, a Ujú. la circularidad, bueno, viene obviamente, nace de la experiencia que quienes hemos estado en ese cementerio, seguro que han experimentado un cementerio eh, particular, no solo por la belleza de su antigüedad y los seres tan extraordinarios que están ahí enterrados, sino que pues tiene cierta energía, ¿no? O sea, no es que yo sea esotérica tal cual, pero soy No, no, veracruzana. Y sí, sí, sí. por supuesto que percibes unas energías impresionantes. Nos perdimos, esa primera vez yo iba con mis papás, es la primera vez que iba a París, y nos perdimos, no encontramos la salida, un poco como los personajes, y recuerdo así un dolor de cabeza y como una cosa
de algo está, ya te empieza a incomodar, ¿no? Este sentimiento no nada más de extrañeza, sino de que te están siguiendo, acosando o persiguiendo, una cosa fea de sombra, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que más me impactó del cementerio, además de esa sensación, pues era Es el Père Lachaise, ¿verdad? es el Père Sí, Lachaise, el recorrido ajá. necrológico, el ver a las tumbas pues de tantos que estaban ahí, ¿no? Que en mi cuento los menciono, de Isadora Duncan, en fin, o sea, son varios, ¿no? Entonces, el mismo, ¿cómo se llama? De los Doors. Entonces, Ajá. sí, es un gran escenario, ¿no? Entonces, bueno, para ahí pienso que la parábola de la circularidad y de por qué, que era una cuestión que en ese momento, en mis veintitantos, lo pensaba, ¿no? Con Julio Cortázar, ay, ¿por qué se habrá quedado en París? ¿Por qué habrá decidido morir ahí? ¿Por qué, no? O sea, ¿por qué no regresar? El tema del exilio, ¿por qué la pertenencia a dónde o el desprenderse, ¿no? de los espacios y de las identidades entonces, que te hacen de alguna manera ser dos personas o estar en dos o no, o siempre estás dividido o no, ¿no? Cuando ya no vives en ese lugar. Entonces, Julio Cortázar, que decidió morir ahí y todo, decía, bueno, pues una vida se te va así, ¿no? Como en el cuento, o sea, estás joven y de pronto ya es la Ujú. viejita que ya hizo toda una vida ahí, en un abrir y cerrar de ojos en cómo se comprime el tiempo, ¿no? Entonces, jugar con esta idea del tiempo y cómo se comprime y las decisiones que hacen que cambies el destino, pues era lo que me interesaba en el relato, ¿no? En ese cuento. Y Sí. tú, en ese libro, o sea, en el libro en general, ¿tú lo planeaste como proyecto, como tal? O sea, ¿qué querías hacer algo que, porque digo, Ah, yo entiendo, ¿no? Vientos Machos fue mi proyecto de jóvenes creadores. Ajá, ¿y qué planeabas hacer ahí? O sea, hay Eran como una, 10 relatos fantásticos, así, 10 creo que fueron, sí, 10 relatos de género fantástico, porque pues andaba en eso teóricamente y pues me interesaba, pero pues bueno, de pronto hay alguno que no es fantástico tal cual, pero que tiene siempre, o quiero pensar que los tienen, esa parte media extraña, ¿no? Quizá no fantástico abierto, pero sí de lo ominoso, de lo extraño. lo siniestro. Ujú. Sí, Y también está, bueno, y te interesa esta lectura en clave de género, ¿no? También, porque en el cuento Vientos Machos, justamente que da título al libro, hay justamente todo, pero me encanta porque en términos de estructura, o sea, pensarlo como, de cómo armaste de carpintería narrativa, este, tú pones a una narradora que escribe en un diario y habla de un montón de microviolencias en la pareja que se van normalizando y que tú, bueno, las haces crecer con los personajes de que hay unos perros ahí que también son como un trasunto de los protagonistas, etcétera. Pero me gusta que todo es como desde una mirada lateral, o sea, no es la denuncia, no es la crítica tal cual, pero está ahí presente y esto, ¿no? el de Vientos Machos, En el de dice. Mientos Machos, que la protagonista lo dice, pero no parece darse tanto cuenta de lo que está pasando en su entorno, ¿no? Que es de tus cuentos italianos, para el dicho sea de paso. Italiano. Que no sé por qué estoy buscando aquí, pero según yo tenía el epígrafe de Diccionario Házaro, que es de donde yo extraigo el término de vientos machos, que son vientos que no dejan crecer, ¿no? Bueno, que es un viento que no deja crecer eh, las hierbas ni la vegetación, y viene del diccionario Házaro. Entonces, ese cuento de vientos machos, pues yo creo que también pues todo de pronto se conecta con lo personal, ¿no? O sea, había una relación
en ese momento con una pareja bastante violenta, ¿no? De control, o sea, al final de poder, cuestiones de poder y todo lo que te puede sentir como la opresión, pero también que estás el encierro y presa, ¿no? De situaciones. Que justo me hace mucho eco con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ajá, sí, o sea, de Es sentir eso. presa, de sentir que no puedes, ya sea en el caso de la protagonista, pues por el frío, por la montaña, por Por el el marido. embarazo, por el marido, por la mirada agresiva del perro. Entonces, son factores que al final te van coartando la realidad o la posibilidad de elegir y de libertad y de etcétera, ¿no? Entonces, sí es en abierto con cuestiones del machistas, ¿no? Claro, El mismo el título. título lo dice. Sí. Oye, ¿y si te diste cuenta de que estabas haciendo un homenajazo al huésped, no? Pues, no sé. No, no me digas que fue. No, bueno, es que no, ya no me acuerdo. Sí, claro, porque yo estaba leyéndolas a todos ellos. Claro que Pero sí. mira, es el huésped, o sea, el perro Inevitable. ajá, el perro que lleva el marido es justamente como el huésped que va a dejar el otro marido, el de Amparo Dávila. Ahí Sí. está, ¿no? Y es justamente este horror de algo tan institucionalizado como el matrimonio, ¿no? En donde se ejercen estas prácticas tan terribles de poder y de violencia. Y Yari, que es alumna del curso y escritora ella misma, tiene algo que decir. Y Yari, ¿quieres activar tu cámara y tu micro? Ah, sí. Hola, mucho gusto. Hola, Yari. Estoy muy contenta de estar Gracias. viéndolos y escuchándolos. Eh, Justo en esta misma, bueno, ahora que leímos justo Vientos Machos, por ejemplo, encontré muchos simbolismos y quería preguntarte si eso, los símbolos que utilizas como el color amarillo, los olores, la niebla, ¿es un proceso que hiciste de manera intencional, o sea, pensado, elaborado, o fue algo que fue surgiendo pues en el camino de la prosa? Si utilizaste como algún método especial para elaborar este cuento. Ya más o menos nos platicaste, pero me gustaría escucharte sobre eso. Gracias. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Pues ya tiene un ratote que lo escribí, pero eh, seguramente el cuento brotó como brotan, ¿no? En ideas muy concretas, ¿no? Ya muy redondo hacia dónde va a ir y cómo va a terminar. Que me pasa con los cuentos o como los trabajaba, aunque en este de Vientos Machos no estaba muy segura el final, aunque sabía que no iba a ser bueno. Pero en la relectura, en la reescritura, pues muy probablemente hay reforzamiento de símbolos, ¿no? Ahora, el paisaje que mencionas de la niebla y del encierro, ya lo da el mismo contexto, ¿no? En donde está situado. Entonces, creo que sí, toda esta atmósfera, pues a mí como mexicana, el invierno profundo, que ni siquiera es el invierno profundo de los noruegos, pero el invierno en Francia o en Italia sí me pegaron, ¿no? Sobre todo en París, es esto que no hay horas de luz, que a las 4 ya está medio oscuro, que dura tanto el frío, que la ausencia del sol, pues te provoca estados anímicos, ¿no? Sí, a mí sí me faltaba mucho, mucho, mucho el sol. Me faltaba mucho las frutas, me faltaba toda esta parte tan mexicana, tan vital, tan latinoamericana. Entonces, creo que son las dos cosas. Por un lado, el retrabajo de los símbolos, pero igual la misma prosa te lo va dando, ¿no? La misma historia. Bueno, Gracias. A ti, Yari. y también Abraham tiene ahí un par de preguntitas y un comentario, porque bueno, dice que maravillosos los cuentos que leímos. Gracias, Abraham. Hola, Abraham. Es escritor también. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Abraham. Mucho gusto, qué gustazo, de verdad, un verdadero
privilegio escucharles y unirse a esta charla. Y pues bueno, sí, en efecto, esa es la pregunta. No, perdón, no he hecho la pregunta. No, vale. Es decir, bueno, mi pregunta, Magali, es justamente acerca de los personajes. Creo que has mencionado un poquito el cómo los construiste, el cómo los visualizaste, el cómo, pues, a través de la escritura fueron cobrando vida. Y mi pregunta es esa, ¿cuál sería el sesgo que en todo caso tus personajes compartirían? ¿Hay alguna característica en particular? Yo pues he leído estos cuentos con mucho placer realmente, porque cada uno pues creo que nos da un paisaje muy, muy peculiar, ¿no? Nos lleva y nos traslada a un momento muy específico. Eso es lo que me gustaría saber, si tus personajes tú los comparten alguna característica, ¿no? Ay, sí, definitivamente la soledad. La soledad y la soledad desde varios momentos de la vida, ¿no? Porque tengo Madame Doublet, pues es una mujer madura, pero la de Vientos Machos es joven y en los otros cuentos, Usted está aquí, pues también son jóvenes, ¿no? Pero la soledad creo que sería el elemento clave, porque es un tema en el que en ese momento yo estaba reflexionando mucho, ¿no? A partir de lo que ya les comentaba, que ve la gente sola en Europa, o sea, como estas otras configuraciones sociales, estas otras configuraciones de la familia, ver a gente no nada más sola, sino loca, ver muchas personas, ¿no? Desquiciadas por la calle, o quizá desde mi perspectiva estaban desquiciadas, a lo mejor no estaban desquiciadas, o que se alteraban con tanta facilidad, o que caminaban solos, ¿no? Que estaban ahí. Entonces, yo creo que eso fue de las cuestiones que me impactaron, que me hicieron repensar, y además yo estaba experimentando por primera vez el vivir sola, ¿no? Ya estaba grandezona, pero nunca había vivido sola, entonces no sabía estar sola, y fue de las grandes enseñanzas que a través igual de la escritura uno va reflexionando también sobre ti mismo, ¿no? Los miedos, el miedo a la vejez, el miedo a la locura, el miedo sí, a no contar con nadie. Creo que están ahí los miedos, ¿no? Al embarazo. No es cosa mayor esta cuestión. Gracias. Gracias a ti, Abraham. Maravillosos. Me dejaron con ganas de leer más. Quiero ya Muchas gracias. Ya escribiré ahí a Lalo para saber cómo puedo tener ese libro que se anuncia maravilloso. El de Tordos lo pueden en línea, está en la Universidad Veracruzana. El segundo de cuentos, ¿no? Tordos sobre Lilas, sí. Perfecto, muchas gracias. A ti, Abraham. Mil gracias. Un saludo. En Facebook nos manda saludos Marcela Sánchez Mota, también escritora, Julia, desde Colombia. Igual quienes nos están viendo, pues bienvenidísimos sus comentarios y sus preguntas. Magali, pues bueno, has hablado de momentos de escritura y que se materializan en estos libros. Ya también te quiero preguntar sobre este trabajo que has hecho no sé si El Norte de Bruegel sea un libro de LIG, de literatura infantil y juvenil, no lo sé, pero por ejemplo Rodrigo y el Gran Elefante que te ilustró Letita Rago, yo sé que sí. Entonces esta incursión en el libro, bueno, el libro álbum y en el libro ilustrado, ¿cómo ha sido y cómo te has acercado a esos procesos? Pues algo muy divertido, ¿eh? La verdad, el primero, el que decías del Norte de Bruegel, fue una colaboración con Gerardo Vargas. Y ahí, a diferencia de lo que normalmente se hace, que se da el texto y después un ilustrador o un artista hace las imágenes de acompañamiento o no, en el caso del álbum ilustrado es más bien un diálogo. Con Gerardo fue al revés, me dio las imágenes y yo escribí la historia a partir de las imágenes, lo cual
no, implicó un reto, pero muy a gusto, reto, muy, muy fructífero, muy divertido. Fue como yacear con este libro y bueno, salió. Que sí, que fíjate, hay niños que lo han leído de 9 años, lo entendieron bien, hasta puedo decir que les gustó y que lo habían leído otras veces. Y autores, autores, lectores adultos que también lo leyeron y niños que no le entraron. Entonces es un libro, bueno, un poco raro. El caso de Rodrigo y el Gran Elefante, que ese sí tiene ya como toda una conciencia de que sean cuentos para niños y con cierta edad, niños incluso no lectoras y niños lectores. Y el trabajo en conjunto con Leticia Tarragó, nuestra gran artista veracruzana, viva, activa, creativa, con un registro maravilloso, ¿no? Que en su haber, en su pintura, pues tiene maravilloso en algunos momentos y fantástico en otros, ¿no? En otros cuadros. Entonces, fue un trabajo muy gozoso también y que espero que podamos reeditar porque se hizo una edición linda con papel en la editora de gobierno, pero se quedó como que ahí, ¿no? Ojalá que podamos reeditar. Son cuentos, te decía, para niños que no saben leer, que les leen el cuento, el relato, y a través del dibujo, y también pues niños de primeros lectores, ¿no? 6 años, 7 años. Y además, bueno, lo escribí porque mi hijo tenía justo esa edad, un poquito más chico, entonces estábamos redescubriendo, yo descubriendo con él cosas geniales, ¿no? Que a través de sus ojos de niño me permitían ver, ¿no? El asombro. El ¿no? asombro, sí, genial. Genial. Es un como poema de la luna y pues me acuerdo que él tenía casi 3 años y me decía, mamá, la luna se come y yo, no sé, ¿a qué te sabría la luna? Entonces este diálogo después salió ahí, ¿no? Y dije, pues fue algo como para mantener en la memoria, ¿no? De un momento tan único para cada mamá con su cachorro, ¿no? Claro, claro. Oye, y hablaste justo ahora al respecto de Rodrigo y el Gran Elefante, del problema de la distribución y del mercado. Entonces, tú como escritora de cuento y además de lo que suele llamarse cuento de género, ¿no? Bueno, sobre todo en Vientos Machos, ya después, ya como dices tú, ya no tanto. Sí. ¿Cómo haces frente a esto? A hacer de un cuento que pues no es el que, digamos, el que pegue más en el mercado editorial, lo fantástico que ha sido visto como, pues, ya sabes, ¿no? Los prejuicios sobre pues no tiene ligas con la realidad, es escapista, no sé qué. ¿Tú cómo crees, o sea, qué crees que deberíamos hacer como lectores? En Bueno, general, digamos, desde la crítica se hace otra cosa, ¿no? Pero como sí. lectores, ¿qué es lo que nos toca? Bueno, yo creo que sigue siendo campo de batalla complicado para el cuento en el mundo editorial porque continuamos viendo una preferencia por la novela, ¿no? O sea, la novela sigue dominando eh, el mercado por encima de la poesía y dramaturgia y el cuento. Y no sé, paradójicamente ha ganado terreno para bien la literatura de género. Yo creo que de unas 2 décadas para acá se fortaleció la ciencia ficción mexicana, se fortaleció lo fantástico, se fortaleció de terror, la novela negra, ¿no? Bueno, la cosa de novela género negro, no nada más en novela, también en relato, y con escritores como Esquinca o como Francisco Agenberg, Lowir, que en Estados Unidos es como una cosa, pero ya mexicano es un melange ahí entre cuestiones fantásticas, pero
también de género negro, ¿no? Entonces, creo que como así vendido como género, ha ganado, ¿no? Es decir, bueno, son cuentos fantásticos, son cuentos de terror, son cuentos de horror, son cuentos de ciencia ficción, frente al prejuicio este enorme que decías, ¿no? Si la literatura seria, entre comillas, y la literatura no seria, ¿no? O escapista, o lo que sea. Pero creo que el principal problema sigue siendo ¿por qué si venimos de un país con una tradición cuentística tan fuerte, por qué las editoriales dejaron de apostar por el cuento, ¿no? Y bueno, tenemos pocas editoriales que sí están publicando y tenemos los sonados casos de dame una novela y después el libro de cuentos, o como ya estás bien asentado, pues ahora sí te sacamos todos tus cuentos, ¿no? Ya casi en compilatorio y después muerte. Y tenemos bastantes premios de cuento, ¿no? Sigue habiendo los apoyos de los premios de cuento. ¿Qué es lo que pasa a nivel editorial? Pues ya habrá que preguntarles a las editoriales. Sí, sí, sí. Entiendo también que un libro de cuentos, que todos los cuentos sean buenos, es difícil. Teníamos Tierra Adentro y Teníamos. No, los no, no. ya no tocamos el tema, ¿no? Entonces, bueno, sigue habiendo colecciones, ¿no? De cuentos. No, no, y Tierra Adentro sigue haciéndolo nada más de que desde otros lados, y sí, pero, y bueno, hay también, por ejemplo, colecciones emblemáticas como Solo Cuento, desde la Universidad Nacional, ¿no? De la Dirección de Literatura, donde trabajo, por cierto, que es un compilatorio, las antologías tienen, creo que son como buenas salidas, ¿no? Del cuento, desde hace bastantes años, porque reúne, son un escaparate de lo que están. Claro, Cali Arena con sus antologías temáticas. No, o sea, eso salva el género, ¿no? Bastante. Es como darle la vuelta y encontrar la manera de que además resultan muy disfrutables, ¿no? O sea, son antologías, tienes varias voces con una temática, los cuentos de los perros, así, ¿no? Sí. Sí, claro, sí. O sea, está padrísimo, ¿no? Pero creo que aún así está medio estrecho el camino editorial. Bueno, ahora para lo que sea, ¿no? Porque bueno, en tiempos COVID, pues ya peor, ¿no? Con estas fusiones y se han amalgamado las editoriales y los complejos editoriales. Entonces está, creo, nebuloso, ¿no? El panorama editorial. Sí, pero pues muy importantes estas voces que dices, que ya mencionaste, otras como Viviana Camacho, que también visita el cuento fantástico, Liliana Blum, nuestra querida Liliana. Sí. Pues bueno, aquí está Lola Ancira, que también escribe cuento fantástico, en fin, está ahí, ¿no? O sea, sí es, y sí, estoy de acuerdo, claro, que ha habido como un segundo aire y un intento de desmontar junto con muchos otros discursos fundacionales, también el prejuicio de la literatura menor, ¿no? Sí, pues mira, Mariana Enríquez de Argentina, ¿no? Ganando este premio importante de anagrama con una novela que tiene tintas de lo fantástico, ¿no? Tiene sectas, tiene horror, tiene eso, sí, porque a eso iba. También hay como una suerte de movimiento pendular muy interesante, que en donde estaban, pues bueno, por ejemplo, en el cuento rioplatense, Borges y Cortázar, hombres, y ahora, ¿quiénes son las voces rioplatenses que suenan? Dos mujeres con voces potentísimas, Samantha Schweblin y Mariana Enríquez, ¿no? Justamente. Sí, increíble, ¿no? Las argentinas ahí renovando canon, voces y panoramas y perspectivas tan necesarias, ¿no? Hoy no viste lo que pasó, por ejemplo, con Mariana Enríquez, que pusieron el grito en el cielo, que ella entró a no sé qué institución, pero lanzó un premio muy tradicional, pues de premios nacionales literarios, de cuento, de poesía y creo que de novela también,
Pero ella, al entrar a cargo de esa institución, puso como cláusula que quienes participaran lo hicieran con libros fantásticos o de terror. Entonces, o sea, qué importante, ¿no? O sea, justamente para eso, para Sí. echar abajo este prejuicio de tantos años, ¿no? Y sí, qué fuerte. No, no me enteré, Eduardo. Luego me pasas bien el chisme. Luego te paso. Sí, no me Sí, enteré. estuvo muy bueno. Fue una polémica, la entrevistaron y ella dice, bueno, pero en una situación tan extraordinaria como en la que estamos de pandemia, ¿por qué no va a ser extraordinario un premio tan tradicional que cambien las cosas? Entonces, bueno, yo la amo, yo amo a Mariana Enrique. Bere, a ver, Bere, te oímos. Bere también escritora, por cierto. Es que te digo que hay muchas escritoras aquí, eso Ay, qué me hace muy bonito. feliz. Aquí con las colegas, entonces. Sí. Hola, hola Magali. Hola, Bere, ¿qué Pues tal? es muy bien, espero que tú también. Pues me gustó mucho leerte, creo que tus cuentos son muy potentes, la verdad me gusta leer cuentos como los tuyos con personajes femeninos que creo que pues son, sí, que tienen muchos matices y que están llenos de muchas, pues sí, colores y mucho, mucho que preguntarse sobre ellos. Y pues después de leer estos 3 cuentos tuyos, quería preguntarte, ¿tú qué nos recomendarías a quienes estamos empezando a escribir cuento fantástico? Y pues también preguntarte si tienes en puerta publicar algún nuevo libro, si será de corte fantástico también o no, o estás explorando otros géneros, o qué otros géneros has explorado. Ok, gracias, Ver. Bueno, primero, para la escritura, ¿no? Si queremos explorar sobre la escritura, sobre esta poética de lo fantástico, leer, ¿no? Leer, yo creo, ay, es que tantos. Hasta un curso maravilloso de literatura fantástica. Fíjate, remontarnos a finales del 19, tampoco nos vamos tan atrás. Para mí, un texto fundacional y fundamental es Drácula, porque Drácula para mí es como dos voy a decir, fíjense, Drácula y eso de Stephen King. Drácula porque es un ensayo del miedo, eh, en tanto que no vemos en sí al vampiro, no logramos ver como el vampiro, sino vemos sus transformaciones y vemos lo que impacta en el miedo, en el imaginario en los personajes, además de que es una novela muy moderna por los registros varios que tiene, o sea, tiene carta, ¿no? Está lo epistolar, tiene nota periodística, tiene diario, entonces toda la polifonía que en torno a la figura de terror que implica el vampiro. Y la novela de Stephen King también es un ensayo del miedo, ¿no? Pero es un miedo moderno, un miedo del siglo XX, con sus varias resignificaciones, como puede ser una tarjea o como puede ser la sangre, entonces ya tiene otros simbolismos y está leyendo libros así o Déjame entrar, ¿no? De vampiro, Puta. ¿no? Que es Claro. genial también. Para ver hacia dónde se mueven las fronteras, que a mí me interesa mucho el tema que decías, ¿qué temas? Pues el tema de las fronteras, hacia dónde se mueven las fronteras y cómo el miedo nos acompaña como seres humanos. ¿Qué nuevos miedos van a salir ahora de la pandemia? O sea, a mí me interesa ensayar sobre nuestros miedos, nuestros propios terrores, que son infinitos y además son los ancestrales y los nuevos o renovados, pero al final hay ecos de lo ancestral. Entonces, bueno, esa parte creo que las lecturas ayudan un montón para explorar los miedos actuales, ¿no? En un personaje. Digo, esas ratas de la señorita Julia de Amparo Dávila, ¿no? Que son esas ratas como los ruidos de Casa Tomada.
O sea, ¿qué nos quieren decir? ¿Qué es? ¿Y en qué estoy? Traición del género, así ya me pasé a novela, no. Bueno, estoy en la segunda novela, escribiendo novela, estoy muy a gusto escribiendo novela, y la primera novela, que espero que salga publicada pronto, pues tiene algunas cuestiones de lo fantástico o más fantasmagórico, ¿no? Sí hay unas nociones, pero trata de temas de familia, de mujeres, de lésbicos, de identidad, de crecimiento, de etapas, de otra vez de la orfandad, o sea, el tema de la soledad, pero desde la orfandad, ¿no? Y en la que estoy trabajando actualmente, pues es ¿cómo se puede decir? Como lo que yo me lo debo de Veracruz, ¿no? Habla de la violencia de Veracruz y estoy haciendo una recopilación novelada del terror. Otra vez iba en el terror, pero en el terror de los gobiernos que pasaron por aquí, ¿no? Órale. Muchas gracias, qué interesante. Gracias, de verdad. Gracias, Bere, a ti. Oye, y, bueno, también se nos olvidó mencionar, pero no quiero dejarlo pasar, a nuestra querida Norma Lazo, que desde hace mucho tiempo tiene un proyecto súper sólido de esto de la parte oscura, del miedo, el terror, el horror, también lo fantástico, que es veracruzana además. Sí, es súper escritora. O sea, Normita, yo la leí antes de conocerla. Y sus cuentos de ahorita se me olvidó el nombre, pero de la ciudad, que son cuentos nocturnos, o sea, ocurre todo en la gran ciudad, en noche, y tiene como terror gótico urbano, una cosa así, maravillosa ella, digo. La mama, aparte de la amamos. Y ¿sabes qué? Que Fernanda Melchor justamente, pues que ahora que pues todo el mundo conoce a Fernanda Melchor, hablaba de que Norma Lazo, mientras ella se formaba como escritora, era como un faro en Veracruz, ¿no? O sea, era la escritora que ya publicaba, que ya producía, que sonaba, ¿no? En los medios. Entonces Norma Lazo, pues aparte de chingona, pues que abre caminos, ¿no? O sea, sí. 100%, y a mí quien me la dio a leer fue Mario Muñoz, fíjate. Apoyándola mucho a Norma, y sí, Norma, para las escritoras, y en particularmente pues de Veracruz, implicaba hablar de cualquier tema, y tema duro, ¿no? O sea, tema duro, tema duro, urbano, aparte se salió del puerto, entonces Ciudad de México y todo el finisecular, ¿no? Con las melancolías del fin de siglo, con los otros terrores del fin de siglo, las drogas, los excesos, los seres marginales, todo eso ya estaba ahí. Ya estaba, eso, ya estaba. Hay que leer a Norma Lazo, se los recomendamos muchísimo. Y por último, porque ya vamos a ir cerrando, Lola Ancira, nuestra querida Lola Ancira, quiere, aunque sea, hablar sin camarita, porque no funciona en su equipo, pero te oímos, Lola. Hola, muchas gracias. Hola, Magali. Hola, mucho gusto. Igualmente, yo no había leído tus cuentos, pero me encantó lo que nos mandó Eduardo y voy a buscar tus libros definitivamente, pero ahorita te quiero hacer una pregunta enfocada más en lo teórico. Me gustaría saber cuál fue tu experiencia al trabajar en el libro El cuento, La casa de lo fantástico, que se publicó en 2007. ¿Cómo surgió la idea y qué representó para ti? Ok. Ese libro es parte del resultado de mi trabajo de doctorado, ¿no? Yo tuve ya, en cuanto logré titularme el doctorado, quise recuperar una parte de la investigación, quitarle, por supuesto, el tufo de tesis doctoral, o sea, es una rebanada del jamón de la tesis. Es una rebanada que trabajé en su momento, mi editor fue Fernando Fernández, entonces hice pues más un libro de difusión
que un libro académico duro. Me gustaba la idea y la propuesta. Con este libro fue de los primeros ya en un formato diferente. La portada es de Gerardo Vargas, que hemos sido amigos toda la vida, y entonces la portada se la pedí a él y con él también hice un álbum ilustrado, el que les comentaba. Entonces, bueno, me importaba que este libro pudiera ser de ensayo, de lectura, no necesariamente especializada, como si fue el trabajo original. Entonces, no quedaron muchas cosas fuera, pero creo que la parte medular era dar a conocer dar a conocer mi aproximación a esta cuentística, abordándola no solo desde la teoría literaria, sino desde la antropología, desde la filosofía, o sea, como pensándola en otras dimensiones, ¿no? O sea, fue creo que esa fue el origen y el objetivo. Y bueno, es un librito que sigue ahí, que creo que habrá que recuperar en algún momento, ponerlo al día, porque tengo trabajos posteriores en donde pues, quedó gente fuera y siempre es doloroso cuando queda gente fuera, sobre todo cuando también te lo señalan, ¿no? Hay ciertas responsabilidades en el trabajo y gente que se ha sumado, ¿no? Entonces, les decía ahorita lo de Weir, esta oleada de otros escritores, esa parte me gustaría mucho incluirla. No, y es referencia ya a tu libro. Oye, y tenemos aquí la presencia de nuestra querida y admirada Rosa Beltrán. ¡Ay, Rosa! ¡Qué gusto verte! Queridos y admirados ustedes, qué lujo tener a Magali Velasco, aunque se me caiga la cámara de emoción, Ay, tener a Magali Velasco, haber leído Vientos Machos en el curso, pero haberlos leído yo por mi parte en otras ocasiones, porque creo que son el ejemplo exacto de lo que has venido diciendo sobre la condición de las mujeres que escriben, de la impertinencia, del no pertenecer. Claro que en un sentido te lo dio, por lo que has narrado, el hecho de que estuvieras fuera de tu país, concretamente, y en circunstancias extrañas, pero creo que ser mujer es vivir en una circunstancia extraña. Creo que ser mujer y escribir es precisamente ser impertinente, no pertenecer. Toma muchos años darse cuenta de que en cierta forma esto también es un privilegio porque te permite escribir contra el canon, porque te permite, sí, volverte un ser degenerado en el sentido de tener ambos géneros, los géneros que quieras. Eso es la literatura, ya lo sé, pero para las mujeres a lo mejor es mucho más claro desde muy chicas, porque no sé si a ti te pasó, Magali, que cuando tú leías El Quijote, pues tú no eras Aldonza Lorenzo, tú eras el Quijote, ¿no? Cuando tú leías La Metamorfosis, pues tú eras Gregor Samsa, ¿no? Entonces, leer es un acto también travestista y es más palpable para las mujeres. Qué súper lujo que Eduardo haya sido quien dio... Uy, perdón, se me acaba de meter otra llamada. Que es una lectura estatutaria para poderlo... Eso es la cuestión de los mundos virtuales ahorita. Estamos aquí y en todos lados. No, se metió otra cosa. Pero bueno, que Eduardo haya dado este curso, me ha encantado escucharte. Yo solo tenía una pregunta para ti, que es ¿cuándo tuviste conciencia de que estabas adoptando claramente un género y una postura que eran distintas a las que habías tenido cuando leíste por primera vez a estas autoras que, como ya dijiste, las leíste pues como parte de un canon donde eran el complemento de la esposa de, en fin, las mujeres que entraron por la puerta de la cocina, la literatura? ¿Cuándo tuviste conciencia? Ok, con estas autoras. Pues yo creo que para mí Amparo Dávila fue vital. Fue muy importante después como indagar más sobre ella porque no sabía muchas cosas. Sí, muy bien. Y ver, bueno, desde dónde estaba ella, era como
leer sus cuentos decía yo, pero estos cuentos ¿de dónde nacen? ¿De dónde salen? ¿No? ¿Por qué? O la misma Adela, ¿no? Se me hacían narraciones, no sé, tan Marosa di Giorgio, tan esta uruguaya también, que es como que no se debe a nadie, ni nadie le debe nada, ¿no? Con sus relatos eróticos rarísimos, fragmentados y construidos de forma muy extraña, o Flor Yegui, ¿no? Todas estas autoras, yo creo que lo que a mí me pasaba que estaba leyendo siempre autores hombres, ¿no? Y lo decía al principio, o sea, porque tuve una formación así, y de pronto yo me tuve que autoformar con las escritoras, y recuerdo que me puse una lista, dije, es que no he leído a estas así, mexicanas, latinas. Yo me tuve que autoformar, y esa fue la manera en que reafirmé también identidades y posturas políticas, incluso necesarias, ¿no? Como de posicionarte y de decir, bueno, esto es. Entonces, ahí debo un curso en España que tomé ya de mis cursos de feminismo que nunca había tomado, y eso fue como en el 2002. Y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ahorita que tengo mis alumnas, digo, es que no tienen ni idea el tan poco tiempo y tanto tiempo a la vez de cómo han cambiado situaciones, ¿no? Desde la academia, desde la creación, desde lo social, desde todo. O sea, ya siento un abismo por fortuna, por fortuna. Y una última, Magali, para no robar el micrófono a otros o a otras. ¿Te dio miedo hacer eso? ¿Te dio miedo escribir desde ese lugar y no ser querida, no ser aceptada, no ser avalada por un crítico varón? No me dio miedo. Llegó un momento en que es algo que lo he narrado. En París me encontré, bueno, asistí a una lectura con Elena Poniatowska. Elena presentaba un libro, algo, y ya en el Ambigú, ahí me acerqué, la saludamos, éramos un grupo de mexicanos. Yo en ese momento iba al taller de cuento con Martín Solares, y estaba Volpi, director de la Casa de la Cultura. Bueno, yo me acerqué con Elena Poniatowska y le pregunté, porque era como el momento, ¿no? Que yo tenía 20 y tantos años. Dije, bueno, maestra, ¿cómo se le hace con los compañeros escritores? O sea, siempre esta parte del acoso y esta parte de tocante, ¿no? De que uno se tiene que abrir espacio, no nada más en la cuestión sexual, sino también en la voz, o sea, en los temas de lo que quieres hablar. O sea, ella me dijo algo así como, pues te aguantas, y yo me quedé, ¿cómo que te aguantas? Y su respuesta me ayudó muchísimo a decirme, creo que no me voy a aguantar, claro que no. O sea, lo que entendí para mí fue, me tengo que posicionar y abrir las piernas así para plantarme bien en la tierra y hacer, ¿no? Porque de otra forma te tumban, te callan, te haces a un lado, te haces chiquita, te haces menos. Entonces creo que su respuesta me dio más fuerza de lo que podría ser, ¿no? Elena ha sido muy inteligente al utilizar una estrategia que es esa de yo no sé nada, yo acabo de llegar, yo no soy nadie, ¿no? Así como yo no tengo voz, porque perteneciendo a esa generación se dio cuenta de que si no se hacía la despistada, la niña a la que no se enteraba, jamás hubiera podido figurar como figuró y preguntar lo que preguntó como desde el lugar de la ignorancia. Entonces le contestaban porque ese lugar a nadie le importa, y que escriba sobre mujeres tampoco, y hasta hace poco, antes del Cervantes, pues era considerada una autora light. Entonces también digamos que tuvo que transitar terrenos difíciles, y no digo que ahora no se transiten, pero digo que al menos se transitan juntas. Somos más, tenemos más conciencia de que adoptar una voz ajena, extranjera, no nos va a hacer escritoras, no nos va a dejar vivir en esa libertad a la que tú te referías cuando hablabas de la literatura, que es el lugar donde nos sentimos que somos nosotras, porque ese es nuestro espacio, porque son todos los espacios, los que no podemos transitar. Ajá, sí. Pues me encantó, Magali.
Ay, Rosa, verte, que te estuvieras. extrañamos mucho en Jalapa, porque estuviste hace 2 años en Gracias. la fundación y espero que pronto te podamos ver allá, aunque sea en pantalla. Ojalá, Magali, gracias. Y gracias, Eduardo, por este Rosa, super muchas curso que gracias. diste. Estamos todos fascinados, los que asistieron a él y los que ahora estamos aquí de polizones. Oye, qué Gracias. emoción que nos hayas visitado por el espacio, por todo. Muchas gracias, Rosa. Al Te contrario. queremos. Hasta luego. Y a leer a Rosa También. Beltrán. A leer a Rosa Beltrán, por También. supuesto. Gracias, gracias. Bueno, pues yo ya qué puedo decir después de estas dos maravillas, hablando juntas. Nada más que Vero te manda muchos saludos, Verónica Roldán te manda saludos y Yari está muy emocionada por estar tan cerca de escritoras tan grandes. Gracias, Cazul, gracias a ti, Yari, por estar acá. Gracias, Rosa, gracias, Cazul, gracias, Magali, qué emoción, de verdad, ha sido un gustazo, de verdad, qué charla tan enriquecedora, tan emocionante, tan estimulante. Muchísimas gracias, de verdad. A ti, Eduardo, querido. Pues muchas gracias. Muy bien y nos encontramos en la literatura a la vuelta de la esquina. Así será, así será. Muchísimas gracias a todos. Gracias, mis queridos alumnos, grandes escritores hay aquí. Pues muchas gracias. Este fue el cierre. Entonces, pues hasta aquí la dejamos. Nos encontrémonos después, leámonos entre nosotros y eso, a leer a Magali, a leer a Rosa, a leer a nuestras escritoras del siglo XX, a seguir en este camino. Muchas gracias a todos quienes nos vieron en Facebook Live y gracias de nuevo, Cazul. Hasta luego. Hasta luego. Bye.